Bien, buenas noches, Isabel Alexandra. Entonces daremos inicio a nuestra sesión, ya con ustedes dos, mientras los demás se van complementando, ¿sí? Me avisan siempre si el audio se puede ir correctamente, si la diapositiva también se pueden ver, ¿de acuerdo? Para poder iniciar entonces dar la sesión correctamente. Bien, voy entonces poner la diapositiva para poder dar ya inicio. Bien, disculpa el demora, yo. Entonces vamos a dar inicio. Recuerden que nos habíamos quedado en el tema de la compra-venta y estábamos viendo los elementos. Habíamos visto ya las características y los elementos. Vamos a retomar nuevamente, solamente para mencionarlos, ya no para explicar el tema de los elementos que ya habíamos considerado, ¿sí? Voy a poner entonces la diapositiva para ver dónde nos habíamos quedado. Estamos en el elemento de la compra-venta internacional. Estamos justamente tratando del contrato y la compra-venta internacional de mercancías. Bien, como sabemos, la Convención de Viena es el ente que pues toma en consideración el tema de los contratos de compra-venta que han suscrito los países y se rigen por obligaciones tanto de la parte vendedora como de la parte compradora. Recordemos también que no existe un modelo específico para cada situación de la compra-venta, sino que cada, digamos, modelo de negocio pues determinará sus propias condiciones para las mercancías, ¿de acuerdo? Para los acuerdos que lleguen. Y para esto, nos recuerdo que entonces habíamos mencionado que existen diferentes tipos de contratos, ¿sí? Entonces vamos a avanzar la diapositiva y nos vamos a centrar en los diferentes tipos de contrato. Entonces permítame avanzar la diapositiva para mencionar los diferentes tipos de contratos. Vamos a avanzar la diapositiva y nos habíamos quedado en los tipos de contrato. Recuerden que nos habíamos quedado en el contrato factoring, ¿de acuerdo? Habíamos visto el tema del contrato del agente intermediario y del agente de comisión y habíamos hablado justamente del contrato factoring, del que de alguna manera toma la determinación del cobro de alguien y este es el que justamente se dedicará pues a la parte del cobro de dichas mercancías. Habíamos visto los elementos del contrato: acuerdo, relación, temporalidad, regularidad de norma. Luego habíamos visto el tema de cuándo formalizar un contrato. Habíamos dicho que es un tema ya de cada ente. Elementos, habíamos considerado la identificación de la mercancía. Recuerda siempre que es importante que identifiques tu mercancía. Tu mercancía pertenece esencialmente a un tipo de digamos así, de elemento en general en el cual está, que determinará para ti el elemento de si requiere permiso o autorizaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Habíamos hablado del precio, y el precio también era importante en este tema, ¿ya? El precio. Formas de envío. Recuerda que la forma de envío es la forma más pasiva, donde las personas han dejado este elemento al olvido muchas veces y no se consideran los tiempos. Es importante establecerle un tiempo pues al proveedor para que envíe en las circunstancias que nosotros necesitemos, ¿sí? Método y forma de pago se rige esencialmente por la determinación de cada país en el que el vendedor opte por aceptar tu pago. Esto es una determinación libre, pero en aduanas, en el año 2019 se publican entonces los métodos y forma de pago aceptados por la Administración de Aduanas y entonces cabe resaltar que en alguno de ellos debe quedar de manifiesto el tema del pago que referimos por nuestros productos al determinado vendedor o exportador. También hay que determinar la entrega de las mercancías. Recordemos que este va de la mano con los Incoterm. Teníamos la entrega de documentos. Sabemos que hay documentos que principalmente y esencialmente lo tienes que tener. También habíamos visto las obligaciones de las partes. Esto queda determinado por las obligaciones que tú llegues en acuerdo y tomando en cuenta también de las consideraciones
del Incoterm que vayas a adoptar y del año del Incoterm que optes en utilizar. Las patentes y marcas, recuerden mucho que es importante tener en cuenta que cuando compremos un producto, consideremos el supuesto de los elementos que conllevan, pues, los contratos de compra-venta, ¿ya? Es un elemento donde nos puede traer un poquito de problema en la administración de aduanas. La legislación es en el caso de contrato de compra-venta y queramos ver un tema de controversia, pues lo veremos de acuerdo a la legislación que hayamos acordado entre ambas partes. Y finalmente el arbitraje que ha determinado de acuerdo a la situación de que hayamos incurrido en una situación donde debe ser resuelta. Y aquí nos habíamos quedado, en los tipos de contrato. Entonces ya había explicado la comisión, el agente intermediario del factoring y me queda ver ahora el contrato de distribución. Bien, me dicen por favor, Joao e Isabel, si pueden ver la diapositiva ya que está en pantalla, ¿sí? Para poder dar inicio entonces. Si la pueden visualizar, me dan aviso a través del chat que se puede visualizar. ¿Sí, Joao? Bien, Joao. Entonces, vamos a hablar del contrato de distribución. La misma palabra, bien Isabel, gracias. La misma palabra nos sitúa en que este elemento, este producto, esta mercancía que nosotros adquirimos tiene por finalidad no hacia nuestro propio uso, consumo, sino que el elemento, producto, pues va a cumplir una función. Entonces, cuando hablamos de contratos de distribución específicamente, es un contrato atípico, ya que no cuentan con una norma legal que la regule. Este contrato catalogado doctrinalmente como consensual, acuérdense, consensual es la palabra donde nosotros nos poníamos de acuerdo en los términos y quedan respetados por mutuo acuerdo. Permite al fabricante de diversos productos venderlos a una persona denominada distribuidor, el cual se encargará de las ventas al menudeo. Vale decir, el distribuidor cumple una función de intermediación entre el fabricante y el consumidor. No sé si habrán, no sé, bueno, voy a avanzar más el tema para darle una opinión de un tema que he visto que se da efectivamente entre el vendedor y comprador, ¿ya? Bien, no me quedé en la idea del distribuidor, ya. Entonces, diremos también que la persona que entra en la negociación de ambas partes se identifica en tu contrato como el distribuidor. El distribuidor ciertamente tiene beneficios por la diferencia existente entre el precio de la compra y el de la venta. Ello es muy conocido como precio de reventa, entonces él tiene un margen de ganancia. El contrato de distribución se patentiza o se regulariza o se toma en cuenta desde el momento en el que una determinada empresa que fabrica un determinado producto, ya sea común o de lanzamiento de él, encarga a otra compañía especializada en comercializar esto. Entonces, la introducción y distribución de estos productos en una determinada zona o mercado queda fijada por el distribuidor, o sea, es él el quien busca el nicho. Podemos crear es como, no sé si habrán escuchado una vez dentro de los procesos de una empresa, cuando quiere llegar a un mercado o identificar un nicho, utilizan la técnica del empuje y el arrastre. El empuje y el arrastre es una técnica muy antigua, donde, por ejemplo, nosotros podemos ver un producto, nosotros, no en el mercado, nosotros, y lo introducimos con el marketing y con otras estadísticas de apoyo para que el bien sea identificado, apoyado y necesitado. Quiere decir que nosotros somos los que empujamos todo el proceso, haciendo que las personas se vuelvan consumidores del bien que estamos buscando entrar en el mercado, ¿no? Y en esta situación de introducción existe otra manera. Existe la del arrastre. El arrastre, en cambio, es diferente. Se le conoce como el push and pull. Entonces, esta técnica es que yo voy y recojo información del mercado, de las necesidades del mercado, de las expectativas del mercado. Y en base a ello, llego a mi empresa, al centro de producción, y decido crear de acuerdo a lo que demanda el mercado, teniendo ya una clara idea. O sea, no me pongo a fabricar algo que no me van a comprar y quiero hacer propaganda, marketing, publicidad en el Facebook o en alguno otro, ¿no? Sino que yo ya sé qué es lo que necesita el mercado. Entonces, en función a eso,
entonces soy yo quien ya sabe dónde colocar el producto. La técnica del arrastre se necesita hacer mercadeo, se necesita colectar información, pero fidelizarla, tener en cuenta que se puede considerar válida la información. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que no siempre te puede funcionar. No sé si se acuerdan el caso de la Inca Kola, la moradita. No sé si la recuerdan aquí en el Perú. En el Perú, la Inca Kola promocionó una propaganda determinando que el comensal sabe lo que quiere. En función a eso, hizo una ardua propaganda de buscarle un nombre a su producto, ¿no? Primero empezó con el nombre, luego empezó con los colores y luego alguna sugerencia creativa que Inca Kola podía cubrir aquella curiosa necesidad de demanda que tenía pues el consumidor, el comensal de los productos de la Inca Kola. Inca Kola hizo caso y creó la moradita. La moradita sufrió el embate como Semana Santa, pasión, muerte y no resucitó. ¿Por qué? Porque fue un reverendo fiasco el producto Inca Kola. No recordó, no sé si habrá sido una gerencia extranjera, pero siempre hay un dicho que yo respeto mucho y me dijeron siempre, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Quiere decir que tengo que identificar la raíz de algo antes de meterme en el mercado. Y efectivamente, el maíz morado en el pensar peruano es auténticamente bebido del mismo maíz. No pegan los colorantes que hacen las empresas, ¿no? De los sobres instantáneos. No le gusta a la gente, ni en refresco ni en marciano que venden, ¿no? La gente se ha acostumbrado que cuando dice voy a tomar chicha morada que sea de maíz, no piden de sobre, no le gusta que le metas beterraga, que lo rebajes con otro elemento, le gusta puro. Y este elemento bien lo sabe, por ejemplo, que yo he ido aquí a los restaurantes de pollería como el Pardos Chicken. El Pardos vende una presentación justamente del maíz morado, pero del maíz, garantizándote que 100% que si tú tienes una queja anti-copy, lo puedes acceder porque ellos te pueden demostrar con claridad que sí cumplen lo vendido por el precio. Y entonces la Inca Kola pretendió vender un efervescente de maíz morado en gaseosa. En la mentalidad yo creo que en la mentalidad de un peruano no está que el maíz morado se convierte en gaseosa y sea efervescente. Realmente fue un reverendo fiasco que tuvieron en los conos norte del país esta empresa que regalar el producto. 2x1, 3x1, fue, como dicen, el pequeño debacle que tuvo por escuchar o mal escuchar a quien no debía. Por eso cuando recogemos información también es importante fidelizarla, tener en cuenta a quién se la pedimos, de quién estamos escuchando el pedido, ¿de acuerdo? Por eso que debes tener en cuenta esta situación en el momento de efectuar tu recopilación de información o datos. Por ejemplo, de manera muy particular, trabajé con dos empresas, son empresas de Brasil, ya trabajé con ellos calzado, y una empresa de Brasil, como estuve trabajando con una empresa de calzados en el Brasil, entonces propuso en el país ingresar con una ropa interior de Brasil. Inicialmente, la empresa pretendió entrar pues con el bombo de hacer tiendas comerciales, propaganda por aquí y por allá, pero yo ya tenía la experiencia con otro grupo de que haber trabajado o dejar que trabajen las empresas o las marcas que nos habían convocado, que era gasto inútil. Eso ya me pasó con una marca en el cual empujamos frente a los tablets de las marcas aquí como Samsung o las tablets de otras compañías en el país. Entonces esta empresa creía que la empresa de ropa era conocida. Para empezar, la gente no lee mucho. En el país el nivel de cultura es muy bajo en lectura. Si ves en las redes sociales lo que siguen o buscan, no es información. No siguen empresas, no siguen feed relacionados a una actividad en especial. No, hay una desinformación. Es por eso que en el Perú, para captar que una persona acerque una marca, contrata a una persona del espectáculo para que los fidelice. Pero no tienen otra manera de demostrar que el bien de consumo o el producto demuestre calidad, sino lo atraen a través de lo que venden otras personas.
Esta empresa creía que colocar su producto en grandes tiendas iba a atraer. Hicieron un piloto y gracias a Dios el piloto fue un reverendo fracaso, dándole la oportunidad de demostrar que así no se va. ¿Por qué? Porque en el mercado generalmente el hombre directamente le cuesta comprar una prenda interior, le cuesta, a un peruano común le cuesta acercarse y que sea la vendedora, una mujer, y decirle, ¿tienes ropa interior? ¿De qué talla eres? Y existe una pequeña, ¿cómo se dice?, resistencia a esto. En otros países es diferente, pero aquí hay resistencia. Por ejemplo, sin salirme del tema, me acuerdo que entró una empresa colombiana también en ese tiempo que decía champú para hombres de Colombia. En Colombia está muy claro diferenciado que hay productos para mujeres y para hombres. Aquí le da igual a una persona si se lave ¿con qué marca? ¿De marca de mujer? De champús, bueno, hay varias marcas de champús en el país, bueno, no recuerdo, donde efectivamente la gente, hombre o mujer lo coge. Tú ves en un supermercado, yo miraba la conducta de la compra, y la gente cogía, el señor cogía este champú, sí, me hace, no era un Head and Shoulder, que dice solo para la casa, compraba por decir un Palmolive, un Camay, no le daba igual, ¿no? Un Pantene, Pantene es casi relacionado con el cuidado del cabello, pero hay otras marcas en el país, perdón que me he olvidado porque no le da mucha importancia de repente a las marcas de esta línea, pero he visto que cogen, pues, cuando entró la marca de champús Ego, que pretendía decir olor a hombre, aroma a hombre, identificando a un personaje dentro de él, queriendo identificar el sexismo y el machismo, ¿no? Entonces, no cabe, pues, en la mentalidad de aquí no. Una persona promedio no está mirando si es para hombre o mujer. Si su dinero le alcanza y venden 3 por 5 un jabón, lo compra. Si el champú cuesta 7, 8 y le alcanza su economía, coge. No se trata de sexismo, no se trata de géneros. En la ropa sí. Yo sí he visto el mercado peruano tiene una conducta muy tajante. O sea, sí tiene definido qué es ropa de hombre y qué es ropa de mujer y qué es ropa eh, intersexual. No, ¿cómo se dice acá? Uh, unisex, la ropa unisex, ¿no? Tiene claro definido. Pero en los jabones y en los champús no mucho. No es mucho. Tanto así que una empresa llamada Eno de Pravia sacó la línea femenina y otro gran fracaso, creer que las mujeres se iban a acercar al Eno de Pravia que la gente lo identifica como un jabón enteramente masculino. El olor es fuerte. Huele como el heno de Pravia, como dicen, como los campos de heno allá en España, huele bastante. Pero no es un jabón pues femenino, las mujeres lo perciben, ya que en el Perú hay más mujeres que hombres. Y entonces la empresa Moradita pensó que podía impactar en el mercado yendo al comensal y irreverentemente fracasó. Fracasó, contundente fracaso. La empresa de ropa interiores que estábamos impulsando de la misma manera pretendía que la gente vaya. La gente aún cuando le muestras un mall, la gente en su mente está que está un poco caro. No vas a escuchar en la mentalidad de un peruano, bueno, por lo menos desde mi experiencia, que las cosas son ahí baratas. No, él mira una prenda y sabe que una prenda no va a costar cómodo, no va a estar tan accesible a su economía, sino que va a ser comprar como si fueras un estatus. Pero si lo ves en un mercado local, en un ambulante, en una galería comercial no muy conocida, la gente entra en cantidad. Si está en la marca que busca, bien. Si no está en la marca que busca, busca un modelo, un diseño, un color que le guste, pero no se inclina. La mentalidad de aquí en el país está muy marcada. Por eso que la pandemia golpeó fuertemente a los malls, porque la gente no se iba a acercar menos ahora al mall, ¿no? Entonces seguía creyendo en su mercado local, y en los mercados locales le sacaron un buen provecho. Fui testigo de muchas cargas de mercancía desde la administración a los mercados, y enormemente cubrieron ventas, incluso esos que vendían eh, auriculares, cositas para celular, vendían una venta de 150, 400 diario, porque si la carga llevaban constantemente a estos puestos y una que otra salía, porque hubo una necesidad de comunicación. Y dentro de este proceso entonces se beneficiaron muchos. Por eso que cuando hablamos de la situación concreta de acá, de la distribución, tenemos que tener cuidado en referir hacia quién trabajamos si es que vamos en el ámbito nosotros de la representación por distribución. Y en el Perú es un mercado muy emergente que tiene muchas posibilidades, pero también, como digo, en este tema no está regulado del todo, o sea, no está definida una obligación exacta, pero es importante conocer en materia que es lo que ahora hacen
muchas empresas trabajan solo con la distribución del producto, colocándolo en el mercado que ellos creen apropiado, que previamente han sondeado. Por eso decimos que el contrato, el productor de los bienes se compromete a suministrarle los bienes siempre al distribuidor para cubrir el nicho de mercado, para que éste los venda por cuenta y nombre propio a los consumidores en general. O sea, ya no es la marca la que vende directo, sino que es el intermediario quien vende a la marca, pero a nombre de él. Él cobra, ya tiene su ganancia en esto. Entonces, es una modalidad que, por ejemplo, las empresas chinas lo pusieron como el dropshipping. No sé si se han escuchado, si me permiten. Johnny, muy buenas noches. No sé si han oído del dropshipping. ¿Han escuchado este método? ¿Saben de este tipo de venta? No, yo lo he visto mucho en las redes con otros nombres, de las redes acá de piramidales, pero es muy diferente a lo que practican en China. En China la empresa cuando sabe que tú eres un... No, ¿no lo han escuchado? Bien. Más de la mitad de las empresas que están colocadas en China, por ejemplo, tienen la habilidad de que si tú eres una persona que puede mover determinado volumen de mercancías, te comisionan para que tú localices posibles nichos con aceptación de orden de compra por confirmar y ser pagadas, y la empresa lo envía. O sea, tú no te preocupas por el flete, ¿de acuerdo? Tú solamente te preocupas por cerrar el contrato de la venta y la empresa no le envía su nombre para no quitarte a ti la cartera, sino que lo factura a tu nombre y lo entrega a tu nombre. ¿Por qué? Porque saben que las personas, la marca eres tú. La persona de fiar eres tú, porque nadie ve una página web china de golpe y dice, qué fe le tengo a este producto, qué hermoso, sí, está bonito, pero no le confías tu dinero a quien menos lo conoces presencialmente. Entonces las empresas chinas trabajan bajo esta modalidad. Yo lo digo porque he trabajado dentro del proceso de AliExpress como junior, y en este proceso que pude trabajar, pues las empresas colocaban los productos así, les daba puntos, tanto así que algunas empresas te pagan en monedas virtuales, acumulando dinero que te permita tener una ganancia sustancialmente buena. Tú lo decides, en dólares, en euros, en Bitcoin. Y acá en el Perú, que por eso que vino una controversia cuando aduana quería cobrar de los 10.000 soles para arriba tributo, se dio cuenta que aquí en el Perú hay gente que trabaja bajo esta modalidad y que recibe Bitcoin. Y la aduana hizo un pronunciamiento sobre este tipo de cobro que realizan algunas personas que representan la distribución y la comercialización de productos, siendo ellos el intermediario o el representante o la marca misma, ¿de acuerdo? Sí, hubo un pronunciamiento al respecto de cómo iba a tratarse el tema del impuesto a la renta y de los pagos de los tributos. Entonces, el contrato de distribución es muy aplicado en empresas, sobre todo tecnológicas. Bueno, desde mi punto de vista, donde yo le he podido captar y trabajar ha sido en los puntos de temas tecnológicos. Y ha apuntado muy bien en el mercado, porque el COVID ha hecho crecer la demanda de los productos tecnológicos, porque ahora usted y yo estamos conversando a través de una plataforma, pero una plataforma requerimos pues de repente un buen auricular, de repente un buen smartphone, un buen tablet. No hablo de marcas, sino hablo de la parte intrínseca, de que el procesador de tus máquinas sea bueno, de que la capacidad de marca, o sea, una marca técnica no conocida de repente por usted, pero que sea buena. De repente un internet que no diga que es 5G, no llega ni a 2G, ¿no? Entonces, este es un elemento importante que ha trascendido la situación actual en la que estamos viviendo y aparentemente todo indica que será hasta el año siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, si Dios quiere, será un año más y así sucesivamente hasta que no se encuentre la denominada vacuna. Bien, esto es el contrato de la distribución. Yo lo he vivido en el tema de la representación de los equipos tecnológicos, especialmente de las marcas de telefonía en China. Esto sí lo he trabajado fuertemente. Bien, esto sí es uno de los elementos que ha dado resultado en la medida que usted tiene fuerte demanda de gente que cree en lo que usted opina, ¿no? Y esto, para que los chinos te capten, debes trabajar mucho dentro de los blogs, eh, del blog de las redes, donde den fidelidad, que no solamente te dan un like, sino que te siguen, opinan y participan, ¿no?
Vamos a los otros, joint ventures, marcas, leasing y franquicias. En franquicia me he escrito mal. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda que tengan, por favor? Johnny, Isabel, Alexandra, Joan, ¿alguna duda que tengan, alguna inquietud del tema que he mencionado anteriormente? Retrocedo a la diapositiva si tienen alguna inquietud de lo anterior, ¿ya? Lo anterior, distribución, factoring, intermediarios y comisiones. Bien, voy por el tema de la pregunta. Bien, yo, ¿todo claro? Ya, perfecto. Alexandra, Isabel, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Johnny, pregunta o inquietud que tengan del tema, por favor, me lo dicen. Muy bien. Es importante que te plantees algo dentro del proceso que estás estudiando. Plantéate seriamente, según lo que está ocurriendo en el mundo, ¿qué ser? Tienes que plantear, ¿de qué lado vas a estar? ¿Trabajando para el operador o tú dándole trabajo al operador? Porque la compra-venta, quieras o no, es lo que apertura el trabajo a los operadores. El transportista, aunque yo me acuerdo que comenté en un foro en México, que decían que el transportista tenía el sartén por el mango, perdón. Si la gente la hubiésemos convocado allá, porque yo tenía unas cargas, y me cobra demasiado sobre estadía, mejor me retiro y ¿sabes qué? Busco otra empresa. Porque quien paga el flete soy yo, el empresario, no la naviera. La naviera hay un montón de navieras y no eres la única que me va a atar. Quebrando la naviera, mato el almacén. Entonces, la situación concreta que debes entender es que el poder lo tiene quien maneja la compra-venta y quien la tiene la dependencia es quien lo mueve. Porque si no lo quieres mover tú, como operador lo mueve otro y lo vas a ver cuando hagas una importación. Si una agencia no te gusta, ya verás cuántas cartas te van a llegar a ti de presentación de 10, 20 o 30, porque hay 300 agencias. Y todas te van a decir, yo puedo hacerlo. Y todas van a querer hacer su foda para determinar cuál fue la debilidad del otro para que en él se convierta en la amenaza. ¿Entiendes? Entonces van a examinar así, porque sabe que donde él falló, para él, si lo vuelve a cumplir, es una amenaza. Por eso que el FODA trabaja correctamente aquí en el tema de la compra-venta. Tendrás que ponerte aquí de en adelante a elegir qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? El que genera la compra-venta y le da la oportunidad a los operadores de trabajar tu compra-venta o el operador que recibe la compra-venta. Porque si tú ves, analizas las redes, y yo hago monitoreo siempre de muchas empresas, vas a darte cuenta que las empresas han metido con fuerza las redes y basta que nombres que tienes un despacho para que te posteen hasta 50 y te bombardeen las redes de manera exuberante, así como cuando vas a gamar y todos te ponen la ropa en la cara, de la misma manera. Es así, piénsalo bien, porque con los contratos permíteme darte cuenta que hay otras opciones del comercio, ¿ya? Vamos al contrato siguiente, que voy a hacer el contrato de licencias de marca, ¿ya? Si no tienes alguna pregunta, continúo. Paso a la diapositiva y vamos a hablar de las marcas. Todos sabemos que la marca se ha posicionado en el tiempo. Nadie de la noche a mañana ha salido en el mercado y ha dicho, yo soy marca y todos han creído en ti. No. Pero detrás de ella está el juego, ¿sabes qué cosa? El juego de la seducción, de poner, algunos le llaman influencer. Yo le digo simple partícipes que a veces ni siquiera conocen el producto. De verdad. No lo conocen a su totalidad o cabalidad, no conocen la historia, no pueden hacer comparaciones. Pero las marcas se han ido en el tiempo demostrando que son mejores. Por eso que la gente sabe qué es la marca Imaco, qué es la marca Sonic, qué es la marca Panasonic, por qué Aiwa se quitó del mercado, ¿no? ¿Por qué Nokia, siendo Nokia, quebró? ¿Por qué Motorola no quebró? ¿No? ¿Por qué se mantiene Samsung a pesar de que su línea bandera o la empresa que trabaja en la mano con ellos, solamente en la parte esencial, que es iPhone, es superior a Samsung, que es su casa matriz, ¿no? ¿Por qué las marcas chinas Huawei, Xiaomi, ahora en Europa, se han posicionado como el top de las número 1 de los smartphones? Muy bien, Alessandra, puede ser porque cubren las necesidades de actualización, correcto, también, pero en el tiempo, muy bien, depende del tiempo, sí, porque en el tiempo vamos probando nosotros un que otro producto, ¿no? Uno que otro hasta que al final nos convence definitivamente uno. Las marcas se han ido dando con el tiempo
pero muchas marcas le han pagado mal al consumidor, bajando la calidad sin que él se dé cuenta, ¿no? Entonces, a través del contrato de licencias del uso de una marca, el titular de la misma, ya sea que la marca se encuentre registrada o en trámite, puede conceder, mediante acuerdo de voluntad, o sea, entre las partes, la licencia del uso a una o más personas con relación a todos o algunos de sus productos o servicios que él tiene para que él pueda aplicar o distribuir o representar dicha marca. Por ejemplo, cuando tú compras una marca de un producto, te das cuenta que él te dice que tienes un año de garantía y su casa representativa se encuentra en tu país y vas a esa dirección y ahí te atienden exclusivamente a quien utiliza la marca. Hablemos de la marca de laptop como Acer, HP, ¿no? Sony y otras marcas que están acá en el Perú. Entonces, algunas empresas, por ejemplo, acá está el representante de las motocicletas Harley, no sé si has ido a verlas, no es que tengas que importar a Estados Unidos. Bueno, tampoco son aquellos modelos que uno quiere, pero sí, acá hay. A mí me gustan las motocicletas, por ejemplo, ¿no? Y yo ando mirando, pues justamente, marcas de motocicletas. Y justamente, pues acá hay marcas, ¿no? Hay marcas italianas no conocidas en América y otras más posicionadas como la Ducati, por ejemplo. Pero así te permite una licencia de marcas, por ejemplo, tú, si tienes, digámosle, cumple las expectativas como si fuera una franquicia, o sea, no por la infraestructura, el servicio, sino la capacidad de respetar, ofrece las marcas y distribuir las marcas de ellos exclusivamente, pero el tenedor de todo el derecho siguen siendo las marcas. Por eso que el contrato de licencia de marcas es muy importante en el tema de salvaguardar el prestigio de la misma. Y son ellas las que muchas veces demandan a otras empresas cuando venden. Ah, excelente, Johnny. Sí, de todos los países siempre hay una marca representativa y a uno siempre le gusta un determinado, ¿no? Un clásico, una campera, que le dicen acá, campera creo que yo le llamo, ¿no? Sí, depende de nuestras disposiciones que tengamos, Johnny, en el gusto, ¿no? En el gusto. Si se trata de motos, yo me inclino por una italiana. Si se trata de smartphone, yo me inclino por las mezclas de las marcas. Cojo una marca y hago que otra marca me produzcan dos celulares como en uno para potenciar la velocidad del procesador. Por ejemplo, yo la marca que me apego especialmente en smartphone es la marca de la misma empresa Google, porque trabajan directamente con las actualizaciones y los software con que trabaja la red. O sea, mi línea de marca no tiene ninguna dificultad para navegar en ninguna parte si trabajo con esta línea. Otras marcas de smartphone, sinceramente, para mí no han tenido muchas expectativas, no han sido lo que yo he querido, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, Johnny. Perfecto. La marca fideliza, crea Lovermar, ¿no? O sea, amantes de la marca. Yo ahora voy por la misma marca, pero en otro modelo más avanzado. Ya lo quiero en otra dimensión. Entonces, sí, vamos así, una tras otra. Y las marcas buscan a estos señores que pueden identificar la historia, que pueden identificar las diferencias, que pueden saber hasta la mínima pieza para identificarla. No es una tienda que se estoquea de todos los productos de la marca y vende a todos con un conocimiento, pero no tan amplio como aquel mismo que lo representa. O sea, la marca te contrata y es la marca la que te da el contrato, pero la marca sí misma trabaja en tu mercado, ¿no? Entonces, la licencia de marca es muy importante porque cuando uno compra productos en los mercados internacionales, hay que tener en cuenta este derecho que le ocasiona que aduanas te pueda detener la mercancía en la marítima, una idea y decirte, pagaste los derechos por la distribución, pagaste los derechos por la representación, has pagado y entonces te ves una encrucijada de que la aduana te dice, ¿sabes por qué te lo pregunto? Te dirá la aduana, porque existe la valoración y en la valoración está considerado siempre tener en cuenta la utilización de la marca, ya sea para venderla, distribuirla o consumirla. Y te pide entonces efectivamente que en la factura comercial, si estás utilizando una marca, entonces el derecho de la misma. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en valoración aduanera, que tengo el cuadernillo a la mano y sé que vamos a trabajar valoración aduanera. Bien, este es el contrato de licencia de marcas. Vamos a trabajar con las franquicias. Las franquicias son más conocidas aquí en el país
por la marca de pollerías, por la marca de donas y otras más, ¿no? Tenemos el caso donde murieron los dos chicos accidentados, creo que si no me equivoco fue Bembos, Bembos creo que fue, no recuerdo bien, lo publiqué mucho el tema porque me preguntaron unas opiniones. Y acá, McDonald's, creo, McDonald's, no recuerdo, voy a recordar el caso ya. Aquí la mayoría de cadenas de tiendas que ves son franquicias. Por ejemplo, lo vas a ver, por ejemplo, en la marca de Belisario, lo vas a ver en la marca de Popeyes, lo vas a ver en la marca de Norquis, Rocky, La Romana, ¿no? El Chío y otras marcas más aquí de otros países que están aquí operando, pero que cada persona que pueda cumplir la disposición hace un contrato de franquicia. Ese es el contrato por el cual siempre se otorga una licencia a un comerciante independiente para que pueda vender productos o prestar los servicios del reconocido prestigio y que tenga eficiencia, ojo, ojo. Y el tema es a cambio del pago de un canon que se obtiene por este privilegio, más usualmente una regalía sobre las ventas que te confiere el contrato de franquicia. Se puede afirmar que la franquicia no es más que un conjunto de derechos de propiedad de tipo industrial, como también intelectual, lo que afirman muchos especialistas en la materia de marca, porque yo no soy especialista en derecho en marcas, pero dicen, pero opinan que esta situación de derechos relativos a las marcas está en representar el logotipo, el diseño, el nombre, el rótulo, el tipo de establecimiento, el modelo de utilidad, los diseños, los derechos del autor, y estos deberán explotarse para la reventa de los productos de las prestaciones del servicio. Generalmente ellos ya tienen todo. Tú pones el local y cumple la disposición. Tú no tienes que comprar, si tienes pollería de una determinada marca conocida, no tienes por qué ir a buscar el pollo. Ellos ya te tienen el proveedor fijado en el Perú que te darán la receta que tienes que respetar, te darán los insumos. Muchos de los insumos no los preparan, ya vienen de una determinada empresa preparados con el estándar que ellos necesitan para que tenga el sabor. Y eso creo que tú lo vas a ver si vas a muchos restaurantes aquí en el país de pollería. Yo he hecho la prueba, por ejemplo, con el sabor del pollo. Que no sé si te parece, pero yo he ido a un Norte, un Rocky, no se parecen. Tú vas a un Belisario o vas a el otro, el Pardos, no es igual. Vas a un Kio, un Chío, en chicharronerías en el Perú o chicharrón del Perú, no son iguales. Todos, de alguna manera, y te dan cuenta que los modelos de presentación de los locales son idénticos, los colores, todo se identifica de igual manera. El franquiciador le da todo. Lo único que tiene que hacer en persona o en comerciante, digamos, independiente, le faculta pues solamente expandir el mercado, pero respetando el lineamiento. Por eso es que cuando se sanciona a una marca conocida en el país que cumple franquicia, pues vienen las famosas demandas por, por el daño que le ocasiona que una empresa haya cometido. Estoy tratando de recordar cuál es la empresa acá que lo representa Arcos Dorados en el Perú y que murieron dos jóvenes electrocutados limpiando el establecimiento cuando no le dieron insumos, ¿no? Y ha quedado en el olvido. Lo comenté mucho en las redes sociales, en las redes profesionales. Bien, entonces voy a recordar el caso para comentarles mi opinión y la de otros especialistas que dieron opinión a este caso que ha quedado en el vacío legal, ¿ya? Sobre lo que pueden hacer hasta las marcas para evitar que las personas recordemos dónde hubo falla, ¿no? Donde productos fallaron. Sí, creo que fue McDonald's, Isabel Alexandra, sí, porque Arcos Dorados murieron dos jóvenes aquí en Pueblo Libre, me recuerdo, ¿no? Electrocutados, dos parejas, chicos de enamorados, que murieron por una falla técnica que hubo y que la marca cerró un tiempo y sancionó la municipalidad cerrándolo. Sí, sí, fueron jóvenes, jóvenes que incluso tenían el permiso de padre, porque algunos todavía no cumplían la disposición y fueron aceptados, y todavía no había salido la ley del contrato laboral de menor edad, como ahora ya tienes el contrato para menor edad. No, sí, hubo bastantes irregularidades. La marca demostró que en el país no lo cumplía lo que en otros países se cumplía, y esto fue lo que creo que los padres demandantes no se dieron cuenta del poder que tenían, pues frente al amparo de la denuncia internacional por este tema, ¿no? Que lo dejaron en el plano local. En el plano local ya saben lo que pasa cuando llega acá al Estado, los llamados juicios en el país. Bien, vamos al leasing, vamos a otro tema, el leasing, el contrato.
Entonces, el contrato de leasing es una operación de financiación de mediano o largo plazo practicado por una entidad financiera siempre a favor de una empresa comercial, ¿de acuerdo? O industrial. Acá sí no hay tema de acepción a quién le den. Pero está interesada en instrumentar, modernizar las actividades para incentivar siempre la expansión de su cliente. Por ejemplo, adquiere el bien de capital previamente seleccionado por él y le facilita su utilización durante un periodo determinado dentro del acuerdo que ha pactado entre ellos, ¿no? Este es el leasing. Este tema del leasing, por ejemplo, se va a considerar como la apertura de que no está dentro de los temas considerados como, eh, digamos así, dentro del término de venta para la Organización Mundial de Comercio, cuando tengamos que tomar en cuenta sobre mercancías que vienen bajo esta misma situación, porque aquí estamos hablando de mercancías que prestan un servicio y la OMC considera que esto no es venta, ¿ya? ¿Y qué me estoy olvidando? Al joint venture. Aquí en este tema, por ejemplo, se llama, la traducción más apropiada a esta palabra sería juntos, casi joint venture, sí, aventura unida o juntos en la aventura. No sé si me acerco mucho a la traducción, porque este es un acuerdo de varias personas, ya sean naturales, jurídicas o mixtas, ¿no? Que deciden siempre aportar bienes o servicios para ejecutar un proyecto o actividad. Y la actividad siempre de tipo económico, pero la actividad económica siempre es en común y el mejoramiento de la misma. Dentro de un tiempo, periodo de tiempo determinado, esto se da. Las personas siempre que participan en este tipo de empresas, en ella, no pierden su autonomía ni independencia. Se trata siempre de realizar un negocio en común favorable a todos. Este tema lo vamos a ver en el tema de los tipos de exportación. ¿Ya? Joint venture está vinculado como uno de los métodos o modalidades de la exportación. No lo he visto o no lo he percibido en mi caso en las importaciones, pero sí lo he visto en los temas de modalidad de exportación aquí en el país, en el Perú. ¿Ya? Esto sí lo he visto. Bien, ahora como hablamos de esto, pasemos al otro plano. Cada uno de los mencionados, denominados tipos de contrato, de licencia, de franquicia, de distribución, de leasing, de factoring, de agentes intermediarios, de comisionista, entonces tenemos que entender que todos ellos tienen un modelo de contrato, ¿ya? Y es muy importante siempre fijar el giro del negocio y el título con que él lleva para poder entender la naturaleza de la transacción comercial que vamos a realizar. Deja de mostrarte en pantalla, entonces, algunos modelos. El que ves acá, por ejemplo, es el modelo que establece la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil, en el que identifica a los elementos dentro del contrato como las partes, y las partes luego van a identificar su actividad. Dice acá, consta por el presente documento el contrato de compra-venta de mercaderías que suscriben una parte, ponen la empresa constituida bajo la ley de tal país, debidamente representada por un sujeto, ya sea jurídico, especialmente jurídico lo consideran, domiciliado en el domicilio es el domicilio fiscal. En el caso de la mayoría de empresas o países, el domicilio fiscal tributario en el cual nosotros hemos registrado nuestra empresa, no el domicilio comercial. También lo mismo, identifica las obligaciones del vendedor, el vendedor otra parte, y así va enunciando a cada uno de ellos las determinadas obligaciones de comprador y vendedor. Bien, creo que esto no está en el sistema, no me fijé bien, sino para enviarlo, ¿ya? No me he percatado, pero sí está el texto completo de los contratos de compra-venta. Tenemos otro contrato, el que le manifesté, el contrato de distribución. Todos empiezan dando el tema de constancia, de determinación. Conste por el presente documento, el contrato, siempre fijan el nombre, el tipo de distribución que suscriben una parte, se presenta en la empresa constituida y luego, al cual se lo domina en principal, y luego de establecer debidamente las identificaciones, le corresponde también dar manifestación sobre el distribuidor, aquel que será el distribuidor y al cual
determinarán el país donde éste va a ejercer el derecho de la distribución. Este es, por ejemplo, el encabezado de un contrato de distribución. Y vamos a ver que siempre va a cambiar en algo los términos. En la distribución aparece la palabra distribuidor y la empresa que le refiere la distribución lo denominan como ejemplo el principal o sobre todo el fabricante. En cambio, en el contrato mercantiles de las comisiones, las partes serán denominadas comitente y comisionista, ¿no? Y también siempre la mayoría de los contratos parten por la misma palabra que he enunciado en los encabezados anteriores, como por ejemplo conste por la presente documento, el contrato menciona el tipo de contrato, comisiones mercantiles, que suscriben una de las partes, ¿no? Y es el comitente, y luego identifica también la dirección, el código postal, la sede del documento al denominado comisionista. Cuando se trata de marcas, pues las personas ya no llevan el común nombre del vendedor comprador, porque la acción no es adquirir y ahí acaba el derecho, sino que identifica, como los anteriores, al licenciante y al licenciatario. La persona que hará, pues, la representación a través del licenciante de las marcas en el mercado, ¿no? Todos constan de esta manera. Este es el encabezado de todas. Solamente que debes comprender que debes utilizar el vocablo apropiado para el ámbito, ¿ya? Siempre es importante. Acuérdese del ejemplo sencillo que leí la vez anterior, ¿no? Vendedor, comprador. Cuando las actividades de comercio son locales. Cuando la actividad del giro comercial ya no es local y quieres buscar nuevos mercados, entonces extiendes tus ventas hacia el exterior, serás exportador. Si necesitas productos de mejor calidad o presentación, harás la importación y será denominado, entonces, dentro de ese proceso de identificarte como el importador. Lo mismo va a ocurrir acá en el contrato de licencia de marcas, ¿no? El licenciante y el licenciatario. Siempre procura recordar los términos según el ámbito que es la manera legal en que la podrías hacer las diferencias. Ahora vamos a ver dentro de ese contrato aquello que te mencioné en el comienzo, ¿ya? ¿Te acuerdas de la descripción de las mercancías? Yo de manera particular encuentro tres formas. La primera, la descripción comercial, ¿de acuerdo? La descripción técnica brindada por el proveedor hacia el comprador, vendedor exportador hacia el comprador, y está aquella técnica legal, quiere decir, aquella que está regida por una norma en el cual exige determinada información que es de carácter obligatorio. Este ejemplo yo lo aplicaría el último, especialmente a los denominados anteojos en el país, ¿de acuerdo? A eso lo vincularía yo con el tema de identificación de mercancías y a otras marcas y a otro tipo de mercancías que necesitan diferenciarse de las demás. Vamos a ver, por ejemplo, que dentro del contrato, inicialmente, tienes que poner en las cláusulas las condiciones esenciales, ¿no? Es acordado por las partes que el vendedor venderá los siguientes productos y se suscribe en la lista de productos que te vas a proveer. Y el comprador pagará el precio de dichos productos de conformidad con el artículo que se haya suscrito anteriormente para llegar a esta parte, ¿no? A esta segunda cuerpo que tiene el contrato. Dice ahí también que es acordado que cualquier información relativa a los productos descritos anteriormente referente en el uso, en el peso, en las dimensiones, ilustraciones, no tendrán efecto como el del contrato a menos que debidamente se mencionen ellos. Siempre es importante entonces mencionar las descripciones que sean necesarias para poder tener en cuenta entonces algún derecho de reclamo, ¿no? El estado de la mercancía en que fueron entregadas, carga de prueba, en el que son distribuidas y aceptadas luego de la reserva de la nave. Entonces, sucesos como eso es lo que vamos a considerar. Ahora, dentro de los contratos de compra-venta, dale un espacio de manera personal también al tema del precio, ¿de acuerdo? Del precio. Es importante fijar el precio y tener en cuenta que de repente te vas a regir por el precio según lista, por el precio según la temporalidad,
por la estacionalidad o simplemente la buena fe, ¿no?, que se suscribe en darte a ti el favor de vendértelo a un precio de mayorista sin serlo tú en su naturaleza, ¿no? Por eso que es importante recordar que cuando hablamos de precio, la aduana puede objetar lo comprado y observar el precio y ajustar todos los elementos, con la diferenciación del valor, ¿no? Acuérdense que el valor lo determinan los países. La OMC determinó qué es el valor y lo hizo en conjunto con los países para determinar que aquellos elementos conformarían la base para determinar la tributación aduanera. Veamos el precio. Dice alguna cláusula, en este caso tocó la cláusula cuarta. Las partes acuerdan que el precio es el producto, por el envío de los productos de conformidad con la carta oferta recibida por el comprador siempre señalan el elemento de la negociación, siempre se le demandas la fecha o tiempo en el que has sido dada esto, para que pueda entonces servirte como carga de prueba. A menos que se mencione otra forma de escrito, los precios no incluyen impuestos, aranceles, y eso tienes que tener en cuenta, porque de repente está considerando este contrato que las mercancías fueron ofrecidas en términos ex-work, lo que no lo obliga a pagar entonces los tributos que se aplican de repente en otro país a la salida. El precio ofrecido con mayor frecuencia es sobre la base, siempre los Incoterm. Siempre hay que determinar sobre qué se ha fijado el tema del precio, ¿ya? Este es lo denominado precio. Es un elemento más que debe considerar dentro de los contratos de compra-venta. Y vamos a hablar de un tema importante que ha pasado a muchas personas que he atendido y he recibido en mi trabajo, ya sea en la parte legal o en la parte comercial, la inconformidad del producto. Yo creo que más le pasa esto, lo han aprendido mejor a manejar las mujeres que los hombres, porque yo lo veía cuando se enviaba a la representante de belleza, no sé cómo tiene un nombre, le han dado ahora, las muchachas ofrecían un catálogo, las personas pedían sobre la base del catálogo, determinando el color, el modelo, y según el código. Y cuando le llegaban los productos, muchas sentían que ese no era el producto que habían pedido, pues justamente no recaba la correcta información una imagen a diferencia de una fotografía, ¿ya? Porque una imagen puede ser retocada y generalmente una fotografía siempre alcanza el valor visual mejor de lo que queremos comprar. Y acá, por ejemplo, en las marcas de coloretes, en el tipo de colorete, en el modelo, las personas tenían un malestar cuando no era el producto. Ahora, te puede pasar lo mismo, que cuando vayas a importar, el producto no cubre las expectativas que tú has pensado, porque de repente en la página web del proveedor, de la página que miras, las cosas están demasiado retocadas. Y es por eso que sientes que no hay una conformidad con lo comprado o te sientes una desilusión. El comprador examinará los productos tan pronto como le sea posible, luego de llegados al destino, y deberá notificar por escrito al vendedor cualquier inconformidad con los productos dentro de los 13 días hábiles, y el comprador debe cubrir dicha inconformidad y deberá probar al vendedor que dicha conformidad en los productos solo era responsabilidad del mismo, ¿ya? El comprador, por ejemplo, el comprador se recibirá la compensación por el incumplimiento de los productos del cual no eran lo que él había pedido. Ya siempre hay una compensación, pero esto siempre pasa por un libre albedrío en la negociación entre ambas empresas. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta, algún tema? Estamos ahora dentro del marco de las obligaciones de las partes, ¿sí? Eso es lo que nos toca avanzar. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me lo manifiestas a través del chat. A ver, déjenme leer el chat porque siempre tengo en otro plano.
Bueno, puede ser en este caso, Johnny, que Linio es una empresa, por ejemplo, en el cual si tú quieres vender en su plataforma, lo haces a través del registro, pero previamente la empresa verifica el estado de la mercancía. Puede ser que en el caso que hayan cumplido contigo, puede ser que dentro del proceso de la devolución estaba ya incluido el tema de los fletes, ¿no? El tema de los deliveries, que ofrecen como parte de la solución al problema. No todas las empresas cumplen las mismas disposiciones. Y para recalcar, a ver, déjame ver esta información, a ver, Johnny, dame un segundo. En el tema de acá, del incumplimiento, déjenme darle un checking acá a una información que justamente me pidieron y estaba comentando sobre este tema de los incumplimientos, ¿sí? Déjame ver, los incumplimientos, creo que... Déjame ver. Ya, el tema de incumplimiento, por ejemplo, ha sido muy interesante, esto de las mercancías que han sido incumplidas en el país. Por ejemplo, esta información de lo que voy a mencionar hoy salió publicado en el diario peruano, por ejemplo, el ranking de proveedores sancionados en el sector de comercio, ¿no? Está, por ejemplo, en este tema que estamos revisando, déjenme ver la diapositiva, de la inconformidad con los productos, estaban las empresas de Saga Falabella, tiendas peruanas, Oesle, la F, la Curacao, tiendas por departamento de Ripley, supermercados peruanos, Plaza Vea, Vivanda y otros, tiendas de mejoramiento del hogar, está la empresa Hipermercados Totus, Cencosud Retail, Metro, Paris, Buen Paris ya se fue, estaba Gas Perú, y estaba Colbox, ¿no? Acá Radio Shark, Urban, están dentro de las tiendas Pandero, es el top de las 10 proveedores sancionados en el sector de comercio. De acuerdo, esto salió publicado en el diario El Peruano el día de hoy. Indecopi presentó de las 10 tiendas más sancionadas por incumplimiento de inconformidad con los productos y aplicaron multas, 910 multas a 332 proveedores comerciales en el país. ¿Ya? Y el recuento de las sanciones fue, por ejemplo, por la no entrega de productos, por no reembolsar el dinero, por la deficiencia en la entrega de los productos, por las cancelaciones por falta de stock, y por enviarte productos con fallas en ellos, ¿ya? Fallas. Bien, esta de la inconformidad siempre es importante que cuando tengamos contrato determinar, pues, dónde ha sido la falla, ¿no? ¿Dónde ha sido la falla o el problema? Justamente, algunos elementos se dañan debido a que no presentan una adecuada manipulación o guarda de las mercancías y por eso llegan en mal estado. Por eso que las empresas proveedoras del extranjero cumplen con informar o preguntarte el estado de las mismas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún tema que tengas referente a los temas que hemos comentado? La inconformidad con los productos, en el caso de contrato compra-venta, el precio, las características de los productos. Si tienes alguna pregunta, me lo haces por el chat para hacerla saber, ¿sí? Para hacerla conocida. Y para opinar sobre ella, ¿no? Si en algo podemos todos aportarle experiencias, entonces todos podemos opinar sobre un tema en común que nos haya pasado, ¿no? ¿Alguna pregunta, Joao? ¿Todo claro, Isabel? Bien. Una pregunta, Joao, ¿algún tema que tengas en duda? ¿Todo claro, Joao? Bien. Vamos a continuar entonces con el tema y según nuestra diapositiva, vamos a ver el tema de las obligaciones de las partes. Vamos a analizar de manera general
y se puede ser específico en algunos puntos, lo haremos, ¿sí? Las obligaciones de las partes. Vamos a ver a manera general primero el tema de las obligaciones del vendedor. Una de las primeras obligaciones que se plantea siempre es la entrega del producto. Entregar el producto y entregar los documentos. ¿Cómo puedes sustentar una compra si no te otorgan un documento que identifique el pago y que ello te concede el derecho de tenedor del bien? Entonces, siempre dentro de las obligaciones se encuentra el entregar el producto y entregar documentos. Uno de los elementos que no tenemos que perder en cuenta, si tú miras la diapositiva, yo te comento acá que, por ejemplo, sería, si hablamos de entregar el producto, sería dónde, cuándo y cómo. Dar la conformidad física, o sea, probar el producto. Por eso cuando yo me reía, cuando llegaba a las postales y la gente recibía su paquete de producto, firmaba el cuadernillo de conformidad de que llegó su producto, pero nadie se sentaba en la postal a abrir su paquete, mirarlo con detenimiento y decir, ¿sabes qué? No es el producto y aplicar el reembarque. No, todos se iban, miraban así nomás en la caja y se iban. Eran raras las personas que yo podía ver que abrían sus paquetes en las salitas donde se habitúa a sentarse las personas y lo abrían y verificaban uno por uno conforme a sus facturas comerciales que tenían, ¿no? Entregar la mercancía en calidad, en cantidad, en lugar, en plazo y forma establecida. Es importante para el cumplimiento de las obligaciones del vendedor. Y otro, determinar la conformidad legal. Quiere decir que algunos te envían carga de prueba, son las fotografías que te envían en el antes y en el durante de la mercancía. Y dentro del proceso de entregar documentos, recuerden siempre que el primer documento que no puede dejar de existir es la factura comercial o los documentos equivalentes. Luego los documentos de embarque, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Luego, como pretendemos pagarlos si fuera el caso, entonces tiene que existir los tres elementos esenciales del valor en aduanas. El valor FOB, que se desprende de la factura comercial, el flete, que se obtiene de los documentos de transporte marítimo terrestre, y el del documento del seguro. El del documento seguro, recordemos que tenemos tres opciones, ¿no? La opción del Incoterm, la opción de la compañía y la opción de la tabla. Son tres opciones que tenemos de carácter obligatorio que acogernos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Un tema, una pregunta. Yo, si no me equivoco, tengo, creo que tengo dentro del site de ustedes colocado entonces el tema de los contratos de compra-venta. Si usted me permite, lo puedo proyectar ahorita para que entonces demos una revisión general al documento que está publicado en el site de ustedes, ¿no? Donde se mencionan más obligaciones, porque en general son 101 artículos referentes a las obligaciones del vendedor como del comprador, ¿no? ¿Le parece si busco el documento en línea y lo expongo acá para que puedan revisarlo y sepan qué documento tienen en el sistema y les dirían que lo tengan descargado y lo guarden en su smartphone para un futuro tema de contrato? Sí que es importante que lo tengas guardado, ¿eh? No va a ser que te retires de la institución, te vayas y el documento lo dejes ahí sin haberlo aprovechado o descargado. A ver, déjame desconectar la pantalla para entrar a mi sistema y proyectártelo, ¿sí? Para comentarlo. Mientras tanto, mientras voy buscando el documento, entonces vamos a ver qué dice el texto del documento para poder entonces comentártelo aquí, ¿ya? Déjame ver, yo lo tengo porque yo lo he publicado para tu site. Entonces déjame buscártelo y vamos a comentarlo, ¿ya? Eso está en el tema de tu site, ¿ya? El material. Déjame ver si lo tengo acá. Y lo vamos a exponer y a revisar los temas de manera general. Y voy a revisar entonces el artículo 2º, 4º y 11º, que son los artículos esencialmente más importantes para ustedes. Sí, correctamente, lo tengo a la mano ya. Entonces lo voy a transmitir ya, para verlos todos. Y espero que lo puedas dar una miradita, una ojeada, porque en el ámbito universitario, como en el ámbito técnico, hay veces no tenemos la oportunidad, o bueno, yo lo digo, yo no tengo la oportunidad de hacer la exposición
en un mes, sino que me dan una clase en el que en 1 hora o 2 horas que me dan de sesión, ya sea universitario o técnica, solamente tengo que hablar rápidamente el tema y todo queda entonces en la, ¿cómo se llama? En las manos del alumno o emprendedor o estudiante o participante, pues entonces darle una revisión completa, ¿no? Y a veces algunos no le dan la revisión y se suscitan los famosos problemas. Bien, entonces permíteme proyectarlo, ¿ya? Como hemos acordado, vamos a proyectarlo y te voy a mostrar el documento que lo tengo en el sistema. Tú también lo tienes publicado, ¿ya? Dale una revisión, por favor, no te olvides de darte tiempo de poderlo revisar. ¿Está? Oh, no, ya acá está, el contrato de compra-venta. Vamos a darle una revisión. Ya. Me dice si puedes verlo, ¿ya? Ahí lo tengo en pantalla. Me dice si puedes verlo. Y acá está el documento que yo te he dejado en el site, ¿ya? Para que lo puedas revisar. Me dice si lo puedes ver, ¿sí? ¿Sí se ve? Isabel Alexandra, muy bien. ¿Lo ves, Johnny? ¿Lo puedes ver, Joao? Ya. Este es el documento que le tienes. Jóvenes, señores o señoritas o señoras, este es el documento que te permite poder entender cómo debes formular un contrato de compra-venta. Lo ha formulado la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Dice el Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta de mercaderías. La pregunta sería para ustedes, ¿por qué no dijo mercancías y dice mercaderías? A ver, pregunta básica. ¿Por qué la Comisión de Naciones Unidas no puso la palabra mercancías y puso la palabra mercaderías? ¿Por qué? ¿Por qué crees, Joao, Alexandra o Johnny, que la norma internacional del año de 1980, como puedes ver ahí el año, dictaminó mercaderías? Muy bien, Joao. Ya, pues vamos a la opinión, no se preocupe, la opinión acá no le da más nota, sino que lo que va a hacer es uniformizar para todos nuestro conocimiento, ¿de acuerdo? Acá no es nota. Lo que quiero en tu participación es que te involucres con él y que alguna vez, si inicias un negocio tuyo propio, entonces recuerdes el instrumento que te va a servir, ¿de acuerdo? Ya, ese es el tema, ¿eh? También tu participación de alguna manera la voy a considerar para las evaluaciones en el caso que la evaluación te olvides algún tema puntual, entonces digámoslo así, te favorece porque yo te he visto participar. Bien, yo me da una opinión, me dice que se refiere en lo singular como en lo plural. Ya, muy bien, Isabel Alexandra. ¿Qué opinas, Johnny? Ya tengo la opinión de Joao y tengo la opinión de Isabel. Ahora, ¿tú qué dices, Johnny? ¿Por qué la ONU, cuando se trató de los contratos de compra-venta en el año de 1980 hasta la actualidad, no consideró la palabra mercancía y consideró la palabra mercadería? Vamos a decirlo, mientras Johnny me opina, una manera muy sencilla. Ya. La palabra mercadería es lo que habitualmente vendedor y comprador se intercambian o no. Tú vas al mercado y ¿qué le vas a decir al señor de la especería? No le vas a decir, señor, deme páprica. El señor te dice, no hay. Tú le dices, señor, deme 50 un sol de ají colorado, ¿no? ¿Te entiende mejor o no? ¿Te entiende así? Tú le dices a un señor, señor, deme un banano y va a creer que estás comprando la fruta para un animal, para el mono, ¿no? Tú dices banano a mono, banano es igual a mono, plátano es igual a persona, ¿no? Algo así. No sé si me equivoco en el término, pero yo lo he sentido que cuando uno ha hablado con tecnicismo, tratando de llevar el nombre real, la gente te mira, ¿no? Deme un bolígrafo, señora. Algunos se demora un rato y piensa, lapicero. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí tengo. ¿Qué marca? Entonces ya te dice, ¿no? ¿O de qué precio? Entonces nos damos cuenta que la Comisión de Naciones Unidas en el año 1980 planteó que la mercadería es el origen de la mercancía. ¿Me dejó entender? Supongamos, Joao vende, por ejemplo, ya vamos a decir, ya, Joao decide sembrar en la región, vamos a poner una región ya de Jaén, Cajamarca, decide coger la planta silvestre del aguaymanto y siembra. Yo hago entonces
en su región o provincia, bueno, allá yo lo conocí con el nombre de tomatito Simbón, entonces decide vender tomatito Simbón. Entonces dice, ya, los de la localidad, o departamento, provincia o distrito te comprenderán. Pero tú lo traes a Lima y la gente es novedad. Oh, qué tomatito Simbón, qué chistoso nombre. Ah, nombre de provincias. Se le parece focos. Pero si tú pones en tu página web de exportación, se vende tomatito Simbón, nadie te va a dar like. Con la foto dicen, ah, yo lo conozco y empiezan la gente a dar nombres. La Comisión de Naciones Unidas comprendió que cuando nosotros hacemos la actividad de venta hacia el otro país o dentro del país, la connotación técnica es lo que menos se podía utilizar, porque la mercancía es un nombre técnico que se plasma en el arancel, en el que el criterio uniforme designa correctamente un producto con su verdadero nombre, ¿no? Y entonces permite que todos hablemos el mismo lenguaje. Ojo, mira, este es más poderoso que el inglés. El arancel es tan poderoso que el código 0101 es igual en todos los países del mundo. Ponte a pensar en el valor de la riqueza de ese dato. Mira, un 9503 en cualquiera de los 54 países significa juguetes. Tómalo como transliteración o tómalo como traducción, pero todos los que hacemos comercio sabemos que tú me dices juguetes. No me dices, no me lo hablas, ni me lo mencionas en el idioma. ¿Ya? Pero con solo decirme el código, todos te entenderán. Entonces la Comisión de Naciones Unidas dijo, no podemos usar el nombre de la mercancía porque no todos, de acuerdo a su localidad o región, manejan el mismo léxico, ¿no? No tienen el mismo léxico para llamar a las cosas las personas de otros lugares. Uno de provincia con otro de provincia, de repente conocen el producto con diferente nombre, ¿no? En provincias, cansaboca, ¿no? Le dicen algunos productos, el mangujo, ¿no? Con tapir, ¿no? Todos llaman de una manera diferente, ¿no? Todos tenemos una forma particular. Y la mercadería, en el documento de la Comisión de Naciones del año 1980, planteaba el lenguaje de ¿cuál? El lenguaje coloquial, el lenguaje común, el lenguaje del intercambio. Por esas razones, la mercadería siempre connota un nombre comercial. Y tú has venido hablando el término comercial. Solo aquí en las sesiones de negocio internacionales que estás tomando, has empezado a perfilar hacia la mercancía porque tú cuando busques en la web con un nombre comercial, no lo vas a encontrar. Si tú lo buscas con un nombre técnico, lo que buscas va a aparecer, ¿ya? Toma en cuenta eso. Y no lo busques en el Google, si quieres alguna información más detallada, más precisa, en el Google académico. Bien, entonces, las Naciones Unidas, como ves acá en el índice, tenemos, dice, capítulo 1 y todos los artículos en mención. Vamos a ver si están todos los artículos en mención. Vamos a ver, artículo 6, y ahí vemos artículo 7, artículo 30, y acá está, mira, acá dice, ¿cuáles son las formaciones del contrato? Lo hablo, voy a agrandar la pantalla. En la parte número 2, la formación de contrato toma artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 24 solamente para la formación del contrato. O sea, 10 artículos, del 14 al 24 de 10 artículos, considera que hay 10 elementos sustanciales. Después voy a mostrar el documento completo. ¿Ya? Como lo tengo a la mano, lo podemos ver. Tú también lo vas a tener. Entonces, cuando vemos otras disposiciones, por ejemplo, vamos a ver acá, la conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros, ¿se acuerdan? La distribución, el comisionista, desde el artículo 35 hasta el artículo 44. Hemos visto el caso de incumplimiento del contrato desde el artículo 45 hasta el 46. ¿No? Permítanme, he salteado yo acá el documento. Y acá estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver acá, por acá deben estar. La transmisión de los riesgos, ¿se acuerda? Incoter, los contratos de compra-venta lo tienen previsto en 5 artículos, el artículo 66, 67, 68, 69 y 70. Y acá vemos, ¿cuáles son las disposiciones comunes de las obligaciones del vendedor y comprador? Desde la página 19, que puedes ver acá, dice, sección 1, incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas. Artículo 71, 72, 73. Indemnización por los daños y perjuicios que sufres cuando tienes un contrato. Artículo 74, página número 20, ¿ya?
Voy a pasar entonces, ¿qué dice el contrato de compra-venta sobre aquellos productos que son de compra-venta? Vamos a ver entonces las disposiciones de los artículos, en especial el artículo número 2, ¿ya? Número 2 y cuarto. Dice, la Convención de Viena no se aplicará a las compras, dos puntos, dice, no se aplica, mira, o sea, quiere decir que la compraventa esencialmente se identifica por otras formas, menos estas. El artículo dice, mercaderías compradas para uso personal no se aplican en los contratos de compra-venta. La convención no se aplicará a la compra-venta de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico. ¿Te acuerdas que yo te decía que cuando tienes que hablar de tu producto, tienes que identificarlo si es doméstico o industrial? ¿Por qué te decía este ardid legal? Para que de repente tenga la opción de no pagar tributos. Para que tenga la opción de que no se consigue una mercancía tipo comercio. Salvo que el vendedor, dice, en cualquier momento, antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiere tenido ni debería haber tenido conocimiento de que las mercancías se compraban para ese uso. ¿Entendió? O sea, aduanas considera qué es personal y qué no es personal, pero la Comisión de Naciones Unidas te recalca que lo que compres para ti, que lo que compres de manera familiar o doméstica, no es considerado compra-venta. ¿Qué también es no considerado compra-venta? La subasta, la que compras en subastas, la que compras en remates judiciales, los de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio de dinero. En el artículo 2, veamos más sobre el artículo número 2. ¿Ya? Esos son los elementos del artículo número 2. Veamos entonces, ¿y cómo es que se puede dar fe de que yo celebré un contrato correctamente? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te preguntaba cuándo es necesario o cuándo se da validez para generar un contrato de compra-venta? El artículo 11º nos lo dice todo en la forma en el que esto se pueden entender. Vamos al artículo 11º. Ya, el artículo 11 o 11º dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos, es muy corto, pero es muy preciso. Dice, el contrato de compra-venta no tendrá que celebrarse, ojo, ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de los dos artículos que acabo de mencionar? El artículo 2 y el artículo 11º. ¿Alguna opinión, alguna duda que hayas tenido sobre esta lectura? Y en el artículo 13º puedes ver en la parte de exposición de que dice, a efectos del convenio, se considera por escrito también el telegrama o el telex. Pero ahora que estamos en la modernidad, se considera dentro de este proceso también lo comunicado por internet. Correcto, Joan. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si el especialista te dice, tienes que formalizarme que el contrato existe, tú le dices, lo que ve acá es un contrato en el que invoca, ¿quién? A la Convención de Viena, estimado especialista. Considera entonces el artículo 11º, en el que dice que claramente el contrato no necesariamente se puede celebrar por escrito. También lo puedo efectuar hablando. Por eso que le doy a usted el audio que he tenido con el chino. Le pruebo las conversaciones que he tenido por mi WhatsApp. Le comento las conversaciones que he tenido en mi Telegram con mi grupo, ¿no? Entonces, dice, podrá probarse por cualquier medio, inclusive testigos. Testigos no se refiere al que está contigo. Por ejemplo, a mí me han llamado en el caso que yo soy intermediario y han dicho que yo soy el que ha mediado en un WhatsApp entre el que vende, que es el chino, y el vendedor peruano, porque yo manejo el idioma, me han permitido traducir algunas palabras. ¿Por qué te digo traducir y transliteral? Porque en algunos idiomas las vocales no existen, entonces le denomina transliterar. Entonces, cuando uno negocia, de repente tú tienes un significado muy distinto al que lo tiene el otro en el término. Entonces, para poder llegar a un común acuerdo de la palabra y fijar qué palabra es la más apropiada, yo intervengo, negocio, hablo, entonces ponemos el término en común entre nosotros en el WhatsApp.
¿Y por qué en el WhatsApp? Porque te dice ahí el artículo 11º que podrá celebrarse por cualquier medio puedes hacerlo. Entonces, muchas de las negociaciones son palabras, cuando algún día tú negocies con alguno de otro país, el inconveniente va a ser la terminología que utilices. Muchas de las terminologías, algunos no la comprenden, no la comprenden. Algunos dicen que etiquetar, que poner un rotulado es lo mismo que etiquetarle. Y en chino, biao es etiquetar y no te entiende. ¿Qué? No, él cree que le está diciendo otra cosa y él dice, tradúcele, ¿qué es lo que yo estoy colocando? Entonces, como estamos en WhatsApp y el WhatsApp no permite el video, lo que hago es coger un post-it, dibujarle, decirle, esto es lo que queremos, esto es lo que él quiere. Y le digo, conforme vende comprador, sí, vendedor, lo haces así, lo colocas en los empaques. Entonces, cuando terminamos el diálogo, finalmente digo, bien, hagamos conclusiones. Punto 1, tal, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces, todos si preguntan en aduanas o toca el caso a alguno de los conocidos especialistas, entonces le hago recordar o le hace recordar en todo caso que el artículo 11º de la Convención de Viena te recuerda mucho que los contratos se prueban por cualquier medio, ¿ya? Medio, ¿ya? Es importante siempre que tomes en cuenta los medios. Si te escribe por correo, pues crea una carpeta de ese proveedor con el cual negocias los envíos de las proformas, de la negociación de los fletes, las conversaciones por WhatsApp, guárdalas porque las necesitas, porque acuérdate que en la parte de la extinción y la prescripción, tu proceso demora todavía en cerrarse 4 años, ¿ya? Es un tema que lo tienes que tener muy en claro, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Sabes por qué menciono que es importante tener en cuenta el diálogo? Porque yo me he dado cuenta que en cualquier país las personas tenemos una manera muy particular de saludar, ¿no? Muy particular. Y yo me río, porque cuando me dicen por qué sonríes, cuando te saludan de una manera, algunos me saludan con la mano, algunos mueven todas las dos manos, algunos se ríen y mueven las dos manos, otros me dicen hola, o bye, hello, me hablan en cualquier forma que ellos tengan. En cualquier del mundo lo hacen, pero en China es muy curioso porque el hola en chino tiene tres maneras en que sabes que él tiene confianza contigo. Te saluda como en singular, o sea, se refiere a una persona, está muy frío. Formal, lo está tomando en seriedad. La tercera, saluda al grupo. El saludo al grupo es más interno y el saludo hacia todos es más amplio, pero todavía no tiene confianza. Entre el primer hola y el cuarto hola, el chino demuestra confianza. Entre el hola formal y el hola entre dos personas en plural que él ya se familiariza por uno que está dentro del grupo, lo hace más entendible. Bien, bien, Johnny, de acuerdo. Bien, tome en cuenta este dato, ¿ya? Bien. Acá entonces los artículos que vemos aquí en los contratos de compra-venta son muy importantes. Vamos a dar una revisión, algunos puntos importantes que yo creo que te digo. Ahora, miren, dice, ¿qué dice de las ofertas? En el artículo 17 dice, la oferta, aun cuando sea irrevocable, queda extinguida por el simple hecho del rechazo. O sea, tú no aceptas la negociación, la cierras y no quieres todavía, entonces él tiene que buscar la aclaración de aceptación de la oferta. Por eso el artículo 17 y el artículo 18 hablan sobre las negociaciones del asentimiento de las ofertas, de cómo se está consensuando las ofertas entre vendedor y comprador. El silencio y la inacción por sí solo no constituirá aceptación. Quiere decir que si no le has dicho nada, no da conformidad todavía, claro, si no has pagado, al tema de aceptación del precio. Por eso que uno dice que el precio se sella, se reafirma una vez que hayamos pagado y una vez que la orden de compra ha generado el documento de la factura comercial. La aceptación de la oferta sustituirá efecto en el momento en el que la indicación del asentamiento llegue al oferente, o sea, llegue a usted.
La aceptación no surtirá efecto si la indicación del asentimiento no llega a usted dentro del plazo que se haya fijado. Por ejemplo, hay ofertas que los chinos te envían por correo constantemente y uno tiene que dar asentimiento, decir sí, correcto, lo acepto, y él te dirá la fecha válida en el que este puede ser aceptado o sellado. Por eso es muy importante los contratos de compraventa de este texto, es muy importante para usted para poder entender entonces las obligaciones generales. Voy a pasar a una de las obligaciones, por ejemplo, acá en el capítulo, en el artículo 30, empiezan del capítulo segundo las obligaciones del vendedor. Dice, el vendedor deberá entregar, dice, las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ella en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Acá. Si el vendedor no estuviera obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá, y acá lo plantea, cuando el contrato de compra-venta implica el transporte de mercaderías, entonces esta entrega, mejor dicho, la cumplirá el transportista, ¿de acuerdo? Él será el porteador quien te decide dónde te la deja. Cuando en los casos no comprendidos en el apartado anterior, el contrato verse sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identificadas que hayan de extraerse de una masa determinada o que deban manufacturarse o producirse, y cuando en el momento de la celebración del contrato las partes sepan que las mercaderías se encuentran o deben manufacturarse o producirse en otro lugar, en ponerlas a disposición, entonces quiere decir que debe cumplirse primero la disposición de haber terminado el producto. Sin ello, las mercaderías pueden salir y hasta que el producto sea terminado, recién entonces tomarán un nuevo asentimiento de ser enviados en partes parciales. A esto se refiere justamente el literal B del artículo 31 de la sección primera del capítulo segundo de obligaciones del vendedor. ¿De acuerdo? Y acá tiene muchas de las argumentos para que puedan trabajarlo, ¿de acuerdo? Para que puedan leerlo. Ya si el tiempo lo permite, de repente desarrollaremos en el tiempo un caso real, de manera particular, para que podamos resolver un caso que me ocurrió aquí en Lima sobre un tema en el que se tuvo que invocar la convención y se tuvo que determinar quién tuvo la culpa, porque ambos conocían muy bien los derechos y tuvo que haber un arbitraje. Fue muy impresionante hacer recordar la Convención de Viena a las partes. Perdía en el juicio quien no conocía la Convención de Viena. Bien, entonces todo claro hasta acá. Espero que te comprometas un poco a leer este texto del documento que te va a servir de mucho poder constituir tu contrato bajo los 101 artículos. No dice que emplee los 101 artículos, pero debes considerar los artículos que se vinculan mucho con la forma de tu negocio, con la operación de tu negocio, para que puedas entonces aplicarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Joao? ¿Alguna pregunta, Alexandra, Isabel? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Espero que te comprometas a bajar el documento y guardarlo. Aunque no quieras leerlo, con el tiempo, aplícalo cuando quieras formalizar un contrato con un proveedor del extranjero. Y acuérdate de invocarle la convención del año de 1980. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, para pasar a nuestra diapositiva para ver las otras disposiciones que quedan, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Johnny? ¿Alguna pregunta, Isabel? Te leo por el chat. Cualquier pregunta, cualquier duda, la podemos resolver aquí mientras estemos dentro del tema de la compra-venta. ¿Todo claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Johnny? ¿Alguna pregunta tengas? ¿Alguna inquietud? Me da la impresión de que tú ya realizas importaciones y ya tienes un poco más de experiencia. Si no es por la empresa, es por tema propio del negocio que tienes una familiaridad ya con la compra-venta de mercancías. Entonces, permítanme, voy a entonces cerrar la pantalla de compartir y voy a buscar la diapositiva del estudio para continuar con las obligaciones ya no del vendedor, sino del comprador. Aunque acá también están las obligaciones, por si acaso, todas las obligaciones del vendedor, como la del comprador en los contratos de
compra-venta, ¿de acuerdo? Siempre resolver nuestras controversias. Y anótala, por ejemplo, en el artículo, acá hasta lo encontré, en el artículo 53 de la Comisión de Naciones se encuentran las obligaciones del comprador. Y mira cómo pacta, mira cómo inicia, o leamos juntos cómo inicia la obligación del comprador. Dice, obligación del comprador, artículo 53. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y la presente convención. Luego dice, pago del precio, sección primera, artículo 54. La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. ¿Sabes a qué se refiere esto? A lo que decíamos antes. Método y forma de pago. Tú no puedes condicionar una obligación de pago, ni él te puede condicionar si de repente en el país en el que nos encontramos, como el Perú o en otro país, la forma de transacción comercial no se puede dar. Por ejemplo, debe existir una tarjeta, un medio de pago que no existe aquí, entonces no puede obligártelo, entonces tiene que buscar una tercera manera de que puedes enviar el dinero y que el dinero se asegure en llegar y él te dé respuesta de haber concluido con la aceptación del dinero. ¿Ya? Estas son las disposiciones. El artículo 55 dice cuando el contrato de compra-venta haya sido válidamente celebrado por él, explícitamente, si haya señalado el medio determinado, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio general cobrado en el momento de la celebración por tales mercaderías vendidas en circunstancias semejantes en el tráfico mercantil de que se trate. Quiere decir que hemos asentado la negociación en el cual las mercancías van a ser enviadas y hay algunos que te dicen que es posible que algunas mercancías, si no encuentran un color, te consultarán o sugiérele dentro del proceso, eso se llama más en PayPal, donde tú dices, en el caso de haber negro, envíame tal color, en el caso de no haber rojo, tú pones indicaciones expresas al vendedor. Y si el vendedor no las encuentra, te envía las otras para no caer en el incumplimiento del envío de las mercancías. Bien, entonces voy a pasar a mi diapositiva que he creado, pero ojo, toda esta información que yo te leo lo he sacado del texto que ves en pantalla, que está publicado en tu site de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil, que marca 101 artículos al respecto, ¿ya? Si está todo claro, entonces voy a pasar a la diapositiva, ¿sí? Para que antes que nos gane la hora, cerrar el tema de los contratos y pasar luego a la compra-venta y así terminar todas las sesiones que necesitamos. Entonces voy a pasar al tema específico de la sesión que tenemos hoy día. Voy a dejar la diapositiva donde me quedé y me dices, por favor, cuando ya termine de posicionar mi diapositiva, me dices si puedes visualizarla ya, por favor, ya, donde me quedé. Me quedé en las obligaciones del vendedor. Me dice si la puedes visualizar Alexandra, Isabel y Johnny. Me dice si pueden visualizar la imagen de la PPT en pantalla para continuar con la siguiente PPT, que es la obligación, siempre lo indicado que le encuentras de manera precisa en la página de la Comisión de Naciones Unidas, como también el documento lo tienes en el site de alumnos, ¿sí? Me voy a pasar a la siguiente diapositiva y me dice si lo puede leer, y la siguiente diapositiva se llama la obligación del comprador.
Me dice si lo puedes visualizar, por favor, para empezar la explicación. Sí, lo visualiza Johnny, correcto. ¿Lo visualizas, Isabel? ¿Puedes visualizar la pantalla de obligación del comprador? Bien, veamos lo que dice la diapositiva. Dice, pagar el precio. Acuérdense que la Comisión de Naciones Unidas, de la Comisión de Viena, te plantea que debe ser el precio fijo entre ambos, asentado y establecido por los métodos y forma de pago. Una de las preguntas que siempre debes hacerte es, ¿cuánto debo realmente pagar y dónde debo pagar o en qué método o forma lo debo pagar? ¿Cuánto pagar? Precio específico sobre precio terminado. Una cosa es que nos digan un rango de precio la empresa, nos digan entre 10 y 20 cuesta el producto, que nos digan que cuesta 13. Entonces, generalmente se le pide al proveedor que pueda, a través de la consulta que realice el importador, fijar el precio por unidad o por cantidad. Y entender también que si nos puede dar la facilidad de determinar el límite de la oferta, quiere decir hasta cuándo dura en el caso que nosotros todavía no hayamos podido cancelar. Otro tema es dónde debo pagar el precio. Bueno, eso dependerá, como te dije en el comienzo, según lo leí en el artículo 54, de que debes tener en cuenta la determinación que manejan los países en los contratos y en las formas y métodos de pago. ¿Ya? No todos aceptan PayPal, de repente aceptan otro método de pago diferente por transferencia u otros medios de la mercancía. Y adicionalmente dice recepcionar o recibir la mercancía. Bien, cuando me refiero a este tema dice que debe verificar los documentos y los mecanismos utilizados. ¿Cómo verificamos el documento? Pues la mayoría de los chinos, coreanos, nos envían nuestros proformas antes de cerrar la negociación y generar la factura. No lo envían. Una vez que nosotros empezamos el marco ya de asentar el pago y enviamos la primera parte en algunos casos, entonces nos envían la factura comercial correcta entre ambas partes. Y nos lo envían muchas veces, yo lo he recibido por WhatsApp de parte de los clientes, donde las consideraciones que hayamos hecho ya están dadas en la nueva factura comercial. Por eso dice, verifica los documentos utilizados. Y pago de los derechos arancelarios impuestos, debes tomar en cuenta o los derechos de licencia de marca también, porque es un tema sensible en el país cuando uno trae una mercadería, perdón, una mercancía que ingresa al país sin haber debutado cuando concierne que las marcas no lo han dado a una empresa que hemos comprado y estamos comercializando un producto sin licencia, sin permiso de licencia de las instituciones o empresas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda o pregunta? Para pasar a la otra diapositiva que se llamaría entonces la compra-venta internacional. Acuérdense que acabamos de terminar la parte del contrato. El documento formal del contrato se encuentra en la website de ustedes y vamos a entrar entonces ahora a la compra-venta internacional de mercancías. Ya no hablamos del contrato, sino de la compra-venta. Y acuérdate lo que decía el artículo 2 de la Convención de Viena. No es compra-venta los bienes personales, los bienes familiares, ¿de acuerdo? Lo que compras en remates, lo que compras en temas judiciales. También considera, dentro de un aspecto, aquellos vinculados a las zonas de libre comercialización o zonas francas, como le conocen en el Perú. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro sobre el tema de contratos? Acabo de terminar la sesión de contratos, ahora entramos a la compra-venta internacional. Sí, Isabel, Alexandra, muy bien. Johnny, ¿todo claro?
A ver, dime, coméntame, por favor. Si no, para yo levantar aquí el documento y lo podemos revisar antes de pasar la compra-venta. ¿Quieres que revise el artículo 10º de los contratos, no? ¿Deseas que lo levante en el sistema para leerlo y explicarlo? Dime, Johnny. Ya, muy bien. Déjame entonces levantar la diapositiva de los contratos. Bien, déjeme ver. Permítame, Isabel, darle explicación de manera general para todos ustedes, ¿sí? Vamos a ver el documento del artículo 10º de los contratos de compra-venta que manifiesta Johnny Farfán. Acá, ya, contrato de compra-venta, acá estamos. Vamos a ver el artículo 10º, antes del artículo 11º. Vamos a ver dónde estamos. El 7º, artículo 10º, vamos a ver, Ya, dime si lo puedes ver, por favor. ¿Ya? Dime también si lo puedes ver, Isabel Alexandra. ¿Sí? Si lo pueden visualizar, me dicen, por favor. Estamos en el artículo 10º de la Convención de Naciones Unidas, ¿sí? ¿Sí se ve? Muy bien. ¿Lo ves, Johnny? O si lo tienes el documento en mano, mejor aún, entonces yo lo puedo ya hacer lectura, ¿sí? Muy bien, dice. ¿Qué dice el artículo 10º de la Convención? Dice, si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento. Bien, me detengo ahí. Esto pasa en el Less-Word, Johnny. Yo he dicho que el Less-Word, en temas de negociación, yo siempre lo entendí desde el punto de vista en el que yo ofrecía desde otro país hasta este país las mercancías, que el Less-Word se pregunta claramente cuando uno negocia con el denominado comprador, ¿dónde está tu transportista? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un comprador, perdón, nos decía que su transportista era una determinada empresa, entonces yo sabía que la empresa estaba en Nimbo. Entonces le digo, vamos a utilizar la del distrito más cercano de China para dejarlo en el puerto de Nimbo. Otros me decían, no, Daniel, mi transporta consolidando me carga en Busan, lo puede dejar en Busan, Corea. Correcto. Entonces generaba que el transportista en la negociación de nosotros le posicionábamos diciendo dónde o en qué lugar podía pasar por la carga más cercano, porque las provincias de China tienen puertos hub, que son puertos principales, y puertos de ancla. Quiere decir que un barco coge y llega a otro puerto principal y transborda la mercancía para que haga su tránsito internacional. Por eso dice, será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento, antes de la celebración o en el momento de su celebración. Esto, Johnny, se refiere que cuando estamos negociando en el chat, por ejemplo, el acuerdo, el, el vendedor, proveedor, debe saber qué Incoterm utilizas. Porque si él utiliza un FOB contigo, él te va a decir, ya bien, yo lo llevo hasta tal lugar. Pero ¿qué pasa si el determinado lugar donde yo le pido que por FOB deje la carga y mi transportista no llegue a ese puerto? Entonces el gasto incurrente, en el caso que no tenga establecimiento en el puerto que él quiere, lo asumo yo, comprador. Entonces el transportista, el vendedor le da un tercer transportista en free carrier para que cumpla el FOB, que lo lleve hasta allá. Y solo cuando lo reciba le pediremos la reserva o la constancia como el warehouse, por ejemplo, de que la carga ha sido recibida, para que el transportista me envíe la copia. Entonces yo digo, ya lo aceptaron muy bien, ya está cerrado. Entonces ya hemos cumplido la recepción de la mercancía, ya sea por un pickup o por un inland freight. Ahora dice, si una de las partes, literal B, no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia habitual, o sea, la de donde él solamente está en su mercancía porque no tiene más puntos de entrega. Ese tema abarca en el literal A, los muchos establecimientos, y en el B, el solo establecimiento que él posee. Ya, esa es la diferencia. Pero ambos, Johnny, se deben hablar en el tema de el término de entrega en el cual deben ser aceptadas la mercancía. Tienes que posicionarla para que él te diga que sí puede llegar hasta ese punto. Bien, ¿todo claro, Johnny?
Me dice si todo lo has podido entender, Johnny. Y Isabel Alexandra también me dice si has podido entender el diálogo que nos ha pedido comentar Johnny en el artículo 10º. ¿Lo has entendido, Isabel Alexandra? Bien, ya. Entonces, venga, hemos resuelto el tema del artículo 10 sobre el tema de el recojo de la mercancía, ¿ya? Esto considero siempre para los dos 5T de recojo. El FOB, el S-Word y el Free Carrier. Pero el Free Carrier no, porque el Free Carrier esencialmente el transportista es el que hace la línea de intermediación. Solamente se basaría en el tema del EBOR y en el posicionamiento de carga FOB. Bien, entonces nos quedamos, ¿qué le parece? En la siguiente sesión ya no hablamos de contrato, espero que puedas leer los artículos del contrato de compra-venta que te he dejado en el site y vamos a abarcar en la siguiente sesión la compra-venta, ¿de acuerdo? Vamos a ver todo lo que es la compra-venta, la palabra, la normativa, los elementos de negociación de la compra-venta internacional, los operadores intervinientes en la negociación de la compra-venta, ¿ya? Y vamos a ir viendo cada uno de los puntos esenciales de la compra-venta en relación con los contratos de compra-venta. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún tema? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda más, Johnny? Isabel Alexandra, ¿alguna duda? Muy bien, Isabel Alexandra. Johnny, ¿todo claro? Sí, bien, Johnny. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase para terminar la compra-venta en esa misma hora. También estaríamos pasando a otra sesión. De repente, para complementarlo, lo metería el tema de transportes o algo que está dentro del vínculo de la compra-venta para hacerlo más dinámico y se pueda comprender las sesiones como una sola línea. ¿Sí? Bien, entonces nos estaremos viendo hasta el pasado mañana, ¿no? Pasado mañana que es viernes. Nos estamos viendo entonces para la siguiente sesión de clase, ¿sí? Muy buenas noches, Isabel Alexandra y Johnny Farfán. Nos estamos viendo hasta el viernes. Buenas noches con todos. Nos vemos. No se olviden de leer el texto, por favor, ¿sí? Que les he dejado en el site. Siempre les va a ayudar de alguna manera con alguna información adicional. Bien, muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, Johnny. Gracias, Isabel Alexandra. Muy buenas noches con todos. Gracias a todos ustedes.